tú eres de Granma, si tú eres de Guantánamo, si tú eres de Camagüey, tú eres un ilegal en La Habana, cariño. No, eres una mentirosa. Bueno, tengo por acá unos videos que me mandó Rescue. Me dijo, tienes que reaccionar a esto. Cuba es un país libre. Cubana comunista pierde los papeles defendiendo el régimen castrista. Vamos a ver. Esta chica, para mí el acento de ella es cubano, así que yo creo que es cubana. ¿Qué tal, Green? ¿Ya te enteraste de que el tío financiero te hizo una respuesta? Es el economista. Estaría bueno si pudieras reaccionar y se arme un debate de economía. No, un abrazo, hermano. No sé de quién me estás hablando, bro. No sé quién es. Pero no tengo ganas. Si es el garzón este, me chupo un huevo, bro. Ya le dije lo que le tenía que decir y me chupo un huevo, bro. Ya bastantes barrabasadas tengo que escuchar que él le dice a Rayo para tenerlas que escuchar de nuevo. Pero bueno, con respecto a esto, esta chica creo que es cubana por el acento. Me parece que es cubana. Hay muchísima gente, y esto quizás... Ah, por cierto, este canal es Rescue 2. No es el normal de él. Se ve que aquí sube cosas que le pueden tirar por las dudas. Supongo que las pone aquí. Hay muchísimos estudiantes que son hijos, nietos de los dictadores de Cuba, que pertenecen a la cúpula de Cuba, viviendo en España y en Estados Unidos. Y los vas a ver defendiendo precisamente la dictadura cubana. Defendiendo que dejen que ustedes vean lo que está pasando en Cuba hoy. En Cuba, lo voy a decir de antemano, hoy hay un colapso energético. No hay corriente en toda la isla. Esto es reconocido por Marrero, no reconocido, no que yo te estoy inventando una historia aquí, después se los voy a poner. Hay un colapso energético en Cuba hoy. Después vamos a estar hablando de eso. Vamos a ver. Tú puedes votar, crear un partido, ya no votar, crear un partido político en Cuba de derechas, en Cuba. No, pero bueno, si a la gente le encanta la libertad de la derecha y quiere poner partidos de derecha, es su problema. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si la opción es poner partidos de derecha, mira, no me interesa la libertad de la derecha. La libertad de la derecha cuesta millones de vidas. No, lo siento. Fíjate que ella habla de la libertad de la derecha. La libertad es lo que yo diga que es libertad. La libertad es lo que la familia Castro diga que es libertad. Eso es lo que es libertad. Si no, y dice ella que la libertad de la derecha cobra vidas. Hay un videíto que sacó hace muy poco, un videazo, que sacó hace muy poco El Gentil Hombre, que de verdad que les recomiendo que lo vean. Entonces, o sea, tu libertad, quiero entenderte, tu libertad es que solo haya partidos de izquierdas. No, Y dice ella, no, pero sí. Probablemente, porque la libertad... Y dice, no, probablemente. No, sí. Tu libertad es que solamente existan partidos de izquierda. Y ya, de ser posible, solamente el Partido Comunista que hay en Cuba, ¿no? Un solo partido. Solamente que existe un solo partido y ya está. De la derecha significa la opresión de millones de personas. Yo creo que Cuba es un país libre. Dice que la libertad de la derecha significa la opresión de millones de personas. Pero claro, en Estados Unidos, por ejemplo, hay partidos. Tú puedes armar un partido político cuando te dé la gana. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y cuando tú te quedas así, tú dices, pero ¿de qué es lo que me estás hablando? ¿De qué libertad tú me hablas cuando en Cuba hay un partido único por constitución? Y ese partido, el Partido Comunista de Cuba, está por encima de la constitución de Cuba. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué libertad tú me hablas? ¿Libre? Y bueno, que la gente se sienta más o menos libre dentro de ese régimen ya son otros 5 pesos, pero definitivamente es un país libre. Es un país libre, vale. O sea, creo que ni siquiera ya quiero que aparezca en mi entrevista, porque todas tus preguntas han sido simplemente polarizar. Vale, estamos. La mina le encajó de una. No quiero que saque mi entrevista, porque todas tus preguntas están polarizadas, dice. La mina quedó... Gamboa 10 cheered, X100. ¿A qué pinga vino ella a España entonces? A estudiar, papi. Todos los hijos de los comunistas estudian fuera de Cuba. ¿Qué tú te piensas? Todos, ¿eh? ¿Tú piensas que están todos los fidelitos? ¿Tú te piensas que están toda esa gente? Claro, están fuera. ¿Vamos con? Amarilis Pérez. Vale, Amarilis, estás aquí no eres de España, ¿verdad? No, soy cubana-mexicana y estoy haciendo una estancia aquí en la Cubana-mexicana. Universidad Complutense de Madrid. Vale, ¿cuánto llevas en España? Muy poquito, un mes. Vale, ¿y qué tal de momento España y demás? ¿Has superado tus expectativas? ¿Decepcionada? Es difícil, como decir toda la experiencia de una. Me han tratado muy bien aquí en la universidad. Me han dado todas las condiciones para estudiar, pero también he tenido otras experiencias en la calle, que es compleja, que tiene que ver con algunos de los temas candentes que hay ahora en la ciudad. Por ejemplo, el tema de vivienda. El tema de discriminación, el tema de la... Ah, cubana, habla el tema de la vivienda de Cuba, habla el tema de la discriminación de Cuba, que los orientales no pueden ir a La Habana, no son legales dentro de su propio país. Esto es como que alguien de Barcelona fuera ilegal en Madrid. Habla de eso, cubana-mexicana, que se te olvidó hablar de eso. La migración, de refugiados, etcétera, ¿no? Vale, te quería preguntar, ¿naciste en Cuba, entiendo? Sí, viví en Cuba hasta los 26 años, de hecho soy residente de Cuba actualmente. No estoy quedada, que era un término que se usaba antes para las personas que emigraban de Cuba. ¿Y cómo consigues en ese caso? Bueno, es que eres mexicana también, pero ¿cómo consigues visa? Pues a mí nunca me dieron permiso para salir a España, por ejemplo. ¿Cómo consigues esa visa? ¿Cómo consigues todo eso?
Ah, interesante. Y soy mexicana porque después de 2 años residiendo en México, los iberoamericanos tenemos derecho a naturalizarnos. Yo llevo 12 años viviendo en México, así que superé con creces ese... Pero ¿qué edad tiene? Vivió hasta los 26 en Cuba, 12 años en México. ¿Cuántos son? 30, ¿cuánto tiene? ¿40 años tiene igual? ¿O yo estoy aquí calculando mal y saqué todo mal aquí? De tiempo estimado. No estoy... Capaz que soy yo el que me salté algo, ¿eh? Capaz que soy para yo. hacer eso, pero como era estudiante no funcionaba, mi documento no era un documento migratorio, entonces no contaba para esta ley de naturalización. Vale, entendido. Te quiero preguntar, porque he hecho más de una entrevista a cubanos y hay opiniones dispares. Digo, 2 o 12. 2 años en México. Ya. Yo entendí 12. Mala mía. Si dijo 2 está bien entonces. Y cubanos, o sea, no hay grises, es todo blanco o negro. Hay cubanos que están a favor del régimen del gobierno que hay en Cuba y hay cubanos que es totalmente en contra y están totalmente, o sea, reniegan incluso casi de su origen cubano por el gobierno cubano. Entonces, te quería preguntar, tú, el problema que tiene Cuba desde hace ya muchas décadas, la pobreza y demás, ¿a qué lo achacas? ¿Cuál es el causante de esa pobreza? El bloqueo. Que lleva coleando. No he visto el video, ¿eh? Voy a adivinar. El bloqueo. Décadas en Cuba. Es una historia muy larga que se remonta a los años 60 y a los índices de crecimiento que tenía Cuba en esos momentos, que dentro del contexto latinoamericano no era tan negativo, pero bueno, tenía que ver con la inyección de recursos que venían de otros países, etcétera, ¿no? Todos esos recursos, al momento que triunfa la revolución, pero sobre todo que se nacionalizan determinadas empresas como electricidad, petróleo, etcétera, se retiran. Y bueno, eso... No, ¿se retiran a dónde? Si ustedes nacionalizaron todo. Pero es que encima estás mintiendo, la mentira es tan grande que a Cuba se le dio entre 6 y 8 planes Marshall. La Unión Soviética le ofreció a Cuba en los primeros 30 años de dictadura entre 6 y 8 planes Marshall. Y esto lo pueden buscar ustedes. Esto lo pueden corroborar ustedes. Ustedes no me pueden decir a mí que nadie ayudó a la dictadura cubana. Por favor, con lo que se hizo, con lo que se reconstruyó, toda Europa completa, bueno, a Cuba, que es una islita chiquitita que apenas contaba con 5,5 millones, a todo reventar con 6 millones de personas, se les dio entre 6 y 8 veces más. ¿Cómo tú vas a decir que no habían recursos? Cariño, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si la Unión Soviética... X100, abuelo Oscar, salimos de Cuba por la destrucción del socialismo, y después tenemos a gente como el loco de este canal en YT @sin propaganda, al que le tuve que dejar un comentario papeándolo en un video, porque tiene todos los videos haciendo campaña por Kamal. No sé quién es, pero imagínate tú, bro. Daniel P0169 Cheered, X50. Así son todos los socialistas. Me acuerdo cuando aún vivía en Nil, limpiamos las ventanas a 3 departamentos de la Embajada de Francia, pobres ciudadanos franceses, en lo que les gastan los impuestos. Y sí, hermano. Eso creó un caos económico bastante grande. No, el caos económico de Cuba, no, es que es mentira. Es mentira, es que está mintiendo, literalmente está mintiendo. Vamos a decir que no, que nadie les dio nada y que por eso sufrieron un colapso económico. El colapso económico. Necesito un consejo de algo urgente. La madre de un amigo le fue infiel al padre y mi amigo se metió a revelarle la cosa al padre, según él porque estaban las cosas feas en casa. No sirvió y se juntaron. Y bueno, hermano, es que eso son cosas complicadas, men. Eso son cosas que son bastante complicadas. Ahí no sé qué decirte. La dictadura cubana se acordó del embargo norteamericano a raíz de la caída de la Unión Soviética. Esto es una verdad. Ella está diciendo que desde los años 60... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Hay provincias en Cuba donde la izquierda es menos o más popular? Por ejemplo, en Venezuela la izquierda no es popular en ningún estado, pero es todavía menos popular en el occidente del país. Boludo, en Cuba nada más hay un solo partido desde hace 60 y tantos años. En Cuba no se habla de izquierda o de derecha. En Cuba no existe derecha. O sea, no... Es que están hablando, a veces la gente habla como de una realidad porque no entiende la realidad de Cuba. En Cuba no se sabe directamente lo que es la derecha. No lo entiendes, no existe tal cosa. La dictadura cubana se acordó del embargo norteamericano a raíz de la caída de la Unión Soviética. Esto es una realidad. El colapso de Cuba vino en el año 91 cuando cae la Unión Soviética. Esta niña está diciendo mentiras. Claro, la han preparado en su casa para decir esas mentiras, evidentemente, pero está mintiendo. La ayuda soviética a Cuba alcanzó la cifra de 6.000 millones anualmente, desde 1961 hasta 1991, lo que nos da en 30 años la friolera de 1.800 billones. Mientras el gobierno cubano mantuvo sus tropas en África como recompensa, Cuba recibió como complemento del gobierno soviético ayuda económica por valor de cerca de 3 millones diarios y estuvo por cerca de 15 años en aquellas tierras. ¿Qué me van a contar? ¿Qué me vas a contar a mí, niña? O sea, por favor.
¿Qué está contando esta niña? ¿Por qué miente de esa manera? Es increíble que mientan así. Grande, porque no solamente era que se retiraban las empresas, sino que entonces todo ese capital que se había invertido. ¿Pero qué empresa se va a retirar si se quedaron con todas? ¿Qué empresa se va a retirar? Ese no es el problema. Su madre ya lo votó una vez de casa, pero el padre es el único que le da puertas al extranjero. ¿Qué dices tú? ¿Que se vaya o resista hasta irse? Disculpen las molestias. Es que independientemente de lo que yo te diga, hermano, va a hacer lo que le dé la gana. Es así. O sea, no es una cosa que va a hacer lo que quiera. Bueno, con respecto a esto que está diciendo esta niña, no tiene razón en nada. ¿Qué empresa se va a quedar en Cuba si ellos las expropiaron todas? Si tú expropias todo, ¿qué empresa queda? Si expropiaste todo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo se va a quedar? Es que esto es increíble. ¿Cómo se va a quedar una empresa que tú expropiaste? Es absurdo. Esa empresa pasa a ser parte de la dictadura cubana. Es absurdo lo que está diciendo. No tiene ningún sentido. Es que esto es increíble, man. Se retira también del país. También era como un sistema. Sí, es como que mira, tú me expropias mi canal de YouTube, pero no te preocupes que yo te voy a seguir poniendo cámaras, computadoras, pero tú eres anormal, ¿o qué te pasa? O sea, no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. Sistema americano de maquinarias y también retiraron a sus ingenieros, o sea, como que la mano de obra cubana. No, claro, se van a quedar ahí porque no solo eran empresas norteamericanas, había muchísimas empresas europeas también. Pero claro, se van a quedar ahí los hombres expropiados junto con las... Ya les gustaría a los comunistas también, no te jode. Y le pones un colchoncito arriba de la máquina para que duerma arriba de la máquina también, ¿no? Pero por favor, niña, ¿qué te han dado a ti? ¿Qué te metieron en la cabeza? Es que esto es de loco. No era profesionalizada, sino como de servicio o obrero, no sé, pero no era profesionalizada, entonces al retirar los ingenieros, digamos que también había que suplir todo eso, ¿no? Había que suplir maquinaria, había que suplir inversión, había que suplir profesionistas, etc. Es lo que pasa cuando tú robas. A ver si tú te piensas que si tú me robas mi celular, vas a comenzar a hacer la misma cantidad de dinero que yo hago. No, es que imagínate, le robo el celular a Oscar, pero no estoy produciendo la misma cantidad de dinero que Oscar produce. No te jode, te vas a robar las empresas y te piensas que vas a producir lo mismo. Es que lo de los comunistas es increíble. Es increíble. Tú, y lo más triste es que esta gente miente mientras la gente se muere de hambre, y no hablemos aquí de adoctrinamiento, que eso a un niño se lo dejo pasar, pero a alguien ya adulto es por maldad. No, pero lo de esta chica no tiene nombre. Lo que está diciendo esta chica aquí no tiene nombre. Les digo que no tiene nombre. O sea, de verdad, yo no había visto el video, pero... Y eso toma tiempo. Sí, además, si yo hubiese visto el video, hubiese preparado algunas cosas, pero es que aún así lo que está diciendo es barrabasada tras barrabasada. De eso, cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, el resto, muchos países de América Latina, de hecho la mayoría, también... O sea, resulta que tú le robas a ciudadanos norteamericanos todas las empresas y Estados Unidos lo que tiene que hacer es, no, está bien, vamos a seguir, pero estamos todos locos. ¿Alguien viene, te roba todo lo que tienes en tu casa y te roba tu casa? ¿Y cómo se te ocurre romper relaciones con esa persona? Es un buen ladrón. Pero estamos todos locos. Ustedes están locos, comunistas. Ustedes están locos. Ustedes se roban todo. Y después que le roban todo a la gente, quieren que la gente siga siendo sus amiguitos. Solo les quitaron sus propiedades y los dejaron el calle, y de malos que son se fueron y nos embargaron. Abajo el imperialismo cuántico yanqui. Me sorprende que hoy en día haya gente que les dé voz a estos comunistas. Es que es de loco. De verdad es de loco, hermano. También rompieron relaciones económicas con Cuba y bueno, te imaginarás el impacto que tiene sobre la economía de un país pequeño. Digo, no, hay países más pequeños que Cuba, de hecho, pero bueno, no es un país grande como México o como España, por ejemplo, ¿no? Y eso también en términos de recursos naturales. Taiwán es un país pequeño y sigue ganando una cantidad de dinero enorme y sigue siendo un país súper próspero. Y China ahora mismo, por ejemplo, está haciendo ejercicios militares alrededor de Taiwán. ¿No? Entonces, imagínate lo que significa para un país como ese que todo el hemisferio decida no comerciar con ellos, ¿no? Es mentira. Aquí estás mintiendo nuevamente. Esto es mentira. Todo el hemisferio, no inventes más. No fue así. Es Cuba quien hizo un cálculo. Cuba. Fue Fidel Castro quien hizo un cálculo económico y dijo, a mí me conviene más estar con los soviéticos porque puedo estar aquí de dictador para siempre con los soviéticos y sin embargo con los americanos no es igual, no funciona igual. Y Fidel Castro hizo ese cálculo y le salió bien. A él. A Cuba le salió para el culo. Por las presiones, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de eso se suplió con el CAME, que era el acuerdo de comercio de la Unión Soviética con los países exsocialistas, pero significó eso que te digo, ¿no? Como traer entonces toda la maquinaria rusa era completamente distinta a la estadounidense, entonces era una sustitución de toda la industria pesada. Claro, imagínate tú, le robamos todo a la industria occidental. Imagínate, teníamos que poner
poner la industria X50. soviética a Corea funcionar del Sur aquí. es tan pequeño como Cuba y tiene más PIB que la misma España. No, es que es absurdo lo que está diciendo, hermano. Que porque es un país pequeño y que tiene que ver que sea un país pequeño. Capacitar a toda la gente para que pudiera trabajar ahí, etcétera, ¿no? Daniel Entonces han sido muchos momentos. 0169 Cheers. Lo que pasó en los 60, 70, 80, 90. Y que no se les olvide el objetivo final de esta gente, inútiles que anhelan con el alma que donde están se haga ese mismo comunismo de mierda para Exactamente. que les den sus 2 migajas. Exactamente. Bueno, esta no. Esta sabe. Esta sabe. Incluso con Puede viajar a España, a México. Esta sabe. Donald sabe Trump por y qué con la no. pandemia recién. X100. Me salió el video en recomendados ahora y dije Green debe estar reaccionando a la no sé le diría asquerosa, pero no está bien, que asco de persona de verdad. No, desde luego. Evidentemente son momentos históricos muy distintos que han afectado profundamente la economía cubana y que además de eso, bueno, tomando en cuenta que, como dije antes, es un país que no tiene grandes recursos naturales para explotar. Digo, ya sé que hay una crítica muy fuerte a la explotación de los recursos naturales, pero al final de cuentas eso es lo que llamamos países desarrollados. Pero tú me puedes explicar entonces cómo Cuba era rica antes del triunfo de la revolución. Explícamelo. Porque Japón no tiene recursos naturales y es una isla también. Taiwán no tiene prácticamente recursos naturales, es una isla también. Explícamelo, por favor. Ya basta. Ya basta de poner excusas, porque donde quiera que se aplique el comunismo, sea en la Unión Soviética, en China o en donde sea, es un fracaso y tienen que aplicar el libre mercado, porque si no la gente se les muere de hambre. Lenin lo tuvo que hacer en la Unión Soviética y China lo tuvo que hacer, porque estaban matando millones de personas de hambre. Por favor. Haciendo, ¿no? Explotan hasta lo último los recursos naturales para elevar su nivel de vida, o no sé, porque en realidad es para acumular, ¿no? Ni siquiera como... Vale, me ha gustado mucho, ha sido un análisis muy completo, pero en definitiva, viéndolo desde tu punto de vista, ¿tiene más culpa el régimen castrista, que ha gobernado durante décadas, o viene desde fuera? O sea, ¿le achacas alguna culpa al gobierno actual? Sí, bueno, el tema es que justamente por buscar esa culpa se crean estas opiniones sumamente polarizadas. En Cuba no hay manera de estar en un punto medio, ni siquiera fuera de Cuba, ¿no? Siempre tienes que... Pero ¿qué punto medio, hija? El comunismo no funciona y en Cuba hay una dictadura. ¿Qué punto medio hay que buscar? El comunismo es imposible, es una imposibilidad económica. No funciona y en Cuba hay una dictadura de partido único. ¿Qué es lo que hay que discutir? ¿Qué punto medio es el que hay que buscar ahí? Que decidir si vas a estar con el régimen o en... No es que sea tibiecita. Yo no la conozco de nada, ¿eh? Pero si tú me preguntas a mí, esta chica tiene algún tipo de familiar dentro de la cúpula, porque nadie puede salir de Cuba así como así. Como ella está saliendo para aquí, para México, para España, para aquí, para allá, y defendiendo la dictadura cubana. Eso no funciona así, papi. Eso no funciona contra así. el régimen. Y lamentablemente, cuando las personas hacen críticas al régimen, automáticamente son captadas por la extrema derecha, por ejemplo, estadounidense. Entonces es muy difícil posicionarse porque tienes que caer en uno de esos dos extremos. Entonces yo, más que hablar de culpa o de tener que posicionarme en estos momentos... Estás más que invitada a mi canal. Yo soy la extrema derecha. Más que invitada a mi canal a hacer un debate sobre estas cosas. Más que invitada aquí a hacer un debate. Fíjate que no tengo ganas de hacer debate. Hoy iba a hacer un video sobre Mía. No tengo ganas de hacer videos sobre Mía porque no quiero debatir más. No tengo ganas de hacer debate. Pero estás más que invitada. Por ti hago el esfuerzo, de verdad. La ultraderecha, boludo. En alguno de esos dos extremos sí hay una realidad económica global que tiene repercusiones en la geopolítica, etcétera. X50. Si fuese alguien adoctrinada no se iría de Cuba. Me da un aire de chivatona brutal. No, sí se van de Cuba. Boludo, si están aquí, están llegando aquí a los Estados Unidos, están llegando jueces, están llegando fiscales, están llegando altos cargos, están llegando aquí a los Estados Unidos. Claro que se van. Boludo, que en Cuba hay un colapso económico ahora mismo. Que Cuba hoy no tiene corriente, que se los voy a estar mencionando después, le voy a estar poniendo las pruebas para que ustedes vean. Daniel P. Que ¿cómo vas a vivir en un país así? ¿Tú estás loco? X50. Eso El que tiene también, dinero el sale, país boludo. Se les arruina por el comunismo, Claro. se van a viajar por el mundo y a los países que No, van y más quieren ahora el que mismo China, comunismo. y más ahora que China les apretó las tuercas y le ha dicho que no les va a comprar más el azúcar. No, ustedes no saben, porque no están familiarizados con la política de Cuba. Cuba está colapsando a nivel económico. Que influyen en las cosas que han pasado en Cuba, pero al mismo tiempo desde dentro también se toman decisiones que efectivamente también, ¿no?, repercuten en el curso de la economía. Pero bueno, yo diría la verdad que... Un zurdo hablando de economía, Dios mío. Digo, al final hay como un chantaje con la soberanía, ¿no? Entonces, si tú... ¿Por parte de quién? No, por parte de toda esta... Soberanía. Tú vas a utilizar la palabra soberanía cuando Cuba, por constitución, era un satélite de la Unión Soviética. Tú vas a utilizar la palabra soberanía. Por favor. Y está vendiendo pedazos de tierra, minas. Y lo poco que hay en Cuba se lo está vendiendo a precio de saldo a Rusia y a China. Tú vas a hablar de soberanía.
Pero niña, por favor, estas cosas tú se las puedes decir a Rescue que no, porque evidentemente Rescue no conoce la política cubana, pero tu debate no se puede dar con ningún cubano un poquitito informado. No lo puedes hacer, no te da, no puedes hacerlo. Complicación política imposible. que hay. Porque al final de cuentas, o sea, el gobierno de Cuba no quiere ceder para ganar un poco más de espacio en el comercio con su régimen, y por otra parte no hay intercambio posible porque no se acepta la existencia de ese régimen y por tanto no hay ningún avance en términos económicos con el entorno, quiero decir, ¿no? Vale, te lo pregunto de otra manera. ¿Tú consideras desde el punto de vista desde fuera, Cuba, si te pregunto directamente, ¿Cuba es un país libre? ¿Qué me dirías? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo porque yo en estos momentos... Boludo. Cuba es un país libre y eso es una pregunta difícil de responder. Partido único. No te dejan votar si vives fuera de Cuba. Y por otro lado, te tengo una pregunta chiquita. ¿Quién Daniel votó por Díaz Canel? 0169 cheered, X50. Y si gana Trump y les endurece las sanciones más que ponga control al parol humanitario, se van a colapsar más todavía. Vamos a ver qué pasa por ahora. Pero mi pregunta para esta niña es, en este caso, ¿no? Que dice que es una pregunta complicada de responder, es ¿quién votó por Díaz Canel? ¿Quién lo votó? ¿Quién votó por él? momentos no estoy dentro de Cuba. Yo Raúl Castro, efectivamente. Raúl Castro fue el único que votó por él. creo que el gobierno cubano ha hecho todo lo posible por mantener una soberanía nacional, lo que sea que eso signifique. Sí, claro. Lo que sea que eso signifique. Vendiéndole la mitad de Cuba a la Unión Soviética, ahora vendiéndosela a Rusia y a China. Claro. Y lo que sea que tenga importancia en el ámbito global. Y por otra parte, bueno, pues dentro del país se sabe, porque no es secreto, que justamente, por ejemplo, la pandemia detonó protestas en las calles donde, bueno, la gente estaba pidiendo libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si preguntas a esas personas, probablemente no se sienten libres, ¿no? O sí se sienten libres, pero no se sienten satisfechas con lo que está pasando, ¿no? Realmente es una situación económica muy seria donde, bueno, nadie se sentiría satisfecho de eso. Y me parece correcto que la sociedad civil confronte a sus gobernadores pidiendo una explicación. Pero entonces, ¿es libre o no es libre Cuba? Es que tus preguntas son exactamente dicotómicas, como no quisiera yo caer en esa dicotomía. O sea, Daniel P0169 Si te pregunto si Cuba es libre o no es libre. X50. No, es que hay una dicotomía aquí en la cual no Con quiero. el 99% XD. Tengo amigos que decían que no votaban y ponían lo que sea en esas boletas. Y aún Yo. así era 99% XD. Yo, Hay estos comunistas. en mi circunscripción, yo anulé todas las boletas. Yo, cada vez que hubo una votación, anulé todas mis boletas. No voté tantas veces, voté 2 veces nada más. Yo la anulé las 2 veces que voté. Y en mi circunscripción, el 100% votó efectivamente. Yo, que está aquí, las anuló. Y yo me quedaba mirando aquello así. Yo decía, es que no puede ser, mi hermano, no puede ser. ¿sabes No, cómo? pero España yo lo considero dentro de sus flecos negativos. Yo considero, por ejemplo, que España es un país libre. Te puedes mover libremente, puedes crear una empresa, puedes emigrar. Habla de por qué los orientales son ilegales en La Habana. Habla de eso, chiquita. Habla de eso. Venga, vamos a hacer un debate para ver la dicotomía que hay. Vamos a hacer un debate de por qué un oriental es ilegal en La Habana cuando es su propio país. Habla de eso. Yo creo que Cuba es un país libre. Y Ya bueno, lo dijo. Cuba es un país libre. Ella cree que Cuba es un país libre. que la gente se sienta más o menos libre dentro de ese régimen ya son otros 5 pesos, pero definitivamente es un país libre. Es un país Claro. libre, vale. Claro, por eso te quiero preguntar, y más a una persona que ha vivido, no solo nacido, sino vivido en Cuba muchos años, ¿no? Me has dicho hasta los 27, ¿no? 26 y luego te fuiste a México. Vale, por eso lo queremos preguntar, porque hay cubanos que dicen, oye, ¿cuántos cubanos, cientos y cientos, han muerto por escapar de Cuba en el Atlántico para ir a las costas estadounidenses? ¿O cuántos cubanos les han limitado o cerrado un negocio a la hora de emprender? ¿Entiendes que ese punto de vista de ese cubano va en contraposición de llamar libertad a Cuba? Sí, claro, por Pero eso te esa digo fue que la otra cosa suscripción. es lo que se pueda vivir desde dentro de Cuba y cómo lo vive cada quien y cuáles son sus aspiraciones de lo que... Claro, si tú vives bien, tienes dinerito, tu familia pertenece a la cúpula que más o menos se moja, que no tiene que ser de los más arriba. Yo tengo familiares que pertenecen a la cúpula, no tienen que ser de los más arriba. Yo tengo familiares que han sido embajadores, yo los tengo. Y esa gente, pues miran para el otro lado, y es así. Y las broncas que tuve con esa gente, a nivel, no estoy hablando de broncas físicas, sino a nivel intelectual, fueron todas las habidas y por haber. Yo recuerdo un día que con una de esta gente tuve un debate, pero gordo, y yo era un chamaquito, yo tendría 17, 18 años, y mi abuela,
que Dios la tenga en la gloria, pasó, que era comunista, pasó por al lado y me hizo así como diciéndome, pero remátalo más, dale más duro. Me vine arriba y le dije 400 cosas más. Si lo que estoy es loco por sentarme con alguien como tú para decirle esas mismas cosas. Y eso era con un familiar mío. Claro, porque es muy rico cuando tú perteneces a la cúpula y sales y tienes carrito y tienes planta y no te comes los apagones. Es muy rico, así cualquiera. Así Cuba, oh, qué libre que es Cuba, así cualquiera. Claro, y te puedes ir a México y vivir en México y de paso me voy para España a estudiar en España y tengo 28 años y me puedo ir para España a seguir estudiando. Soy un estudiante eterno y puedo hacer lo que yo quiera. Si a mí me mantienen de arriba, qué rico. Qué rico. No, qué rico. Entiende por libertad, ¿no? Yo realmente no creo que la gente muera en el Atlántico porque está buscando la libertad. Yo pienso que hay... Claro, porque a nosotros en Cuba se nos permite decir abajo Fidel, abajo Díaz-Canel. A nosotros en Cuba claramente se nos permite formar un partido político y meternos en política. Claro, por eso la gente no huye por eso. ¿Cómo se me ocurrió? Cubana y venezolana y Latam la tendrá más fácil para salir del socialismo. Claro, luego sin duda muchos políticos socialistas en Latam son financiados por Cuba y Venezuela. Claro, pero por favor. Todo el tema de los migrantes indocumentados y de los refugiados está tratado de una manera bastante perversa como un camino hacia la libertad, cuando en realidad se trata de países que han estado sometidos a determinadas condiciones bastante desesperantes para la población, que los obliga a tomar este tipo de decisiones y que además los países que justamente participan en la creación de estas situaciones no se responsabilizan en lo absoluto con que estas personas lleguen bien, negándoles, por ejemplo, las visas, ¿no? No existen visas. Claro, Estados Unidos tiene que decirle, vengan todos, vengan para acá. No, es que lo de esta gente es de loco. Mi niña, a mí me deportaron de México, del país en el que tú vives, a mí me deportaron. Entonces, la hipocresía de ustedes es que lo que le exigen a Estados Unidos no se lo exigen a los demás países. Es que la hipocresía es gigantesca por parte de ustedes. A mí, junto con otros 11 cubanos que entraron ese día precisamente al recinto en el que yo estaba, en el aeropuerto, en un cuarto que te meten ahí de cristal, donde tú ves a todo el mundo pasando y tú estás ahí, no sabes lo que pasó contigo. Ahí mismo habían otros 11 cubanos más junto conmigo y fuimos deportados todos. A ellos los deportaron primero y a mí me deportaron después. ¿Qué tú estás contando? ¿De qué tú estás hablando? Pero si es que el cubano, tú lo dejas caer. Mira, tú le dices a un cubano, no te montes en ese avión, que ese avión se va a caer. Y el cubano te dice, en donde caiga, en Haití, en República Dominicana, en Chipre, me da lo mismo. Donde caiga, me chupa un huevo, no me importa. ¿Cómo la culpa va a ser de los demás, amiga? Pero es que esto es de loco, macho. Esto es de loco. O sea, eso es una realidad que vive España. España viene siendo como el Estados Unidos para África. Entonces no me puedes decir que tú haces... ¡Guau! España es el Estados Unidos de África, boludo. España es el Estados Unidos de África. La mujer, resulta que la mina va a estudiar gratis en España, boludo. Y llega a hablar mierda de España. España es el Estados Unidos de África, boludo. No, es de loco. Una guerra genocida en Palestina y después decirme que esa gente está buscando la libertad. No, bueno, ¿cómo se quedaron sin libertad? Y cómo salen en unas condiciones pésimas porque ni siquiera ningún país de... Porque hay una dictadura de partido único en Cuba. Porque hay una dictadura. ¿Cómo se te ocurre echarle las culpas a los demás? Pero por favor, hay una dictadura de partido único en Cuba. Hay que hacer lo que ellos digan, lo que les salga de los huevos. No puedes hacer una empresa, no puedes decir lo que tú quieras, no te puedes crear un medio de comunicación. Pero por favor, ¿qué tú me estás contando? Pero es que esto es increíble, macho. ¿Por qué yo estoy escuchando esto? Rescue, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me mandas esto y me obligas a reaccionarlo, hermano? ¿Qué es esto? Dios mío. De Europa está dispuesto a crear los mecanismos reales para poner a salvo esta población. Entonces es lo mismo. Pero si México me deportó. ¿Pero qué es lo que me estás contando? Es que esto es de loco, macho. X50, el famoso reino de los Estados Unidos hispanos. Creo que Tartaria no estaba tan loco después de todo. Sin duda alguna. No, sin duda alguna. ¿Y cómo olvidar? Cheers. X50. Esa analogía que quiere decir que España no admite africanos. ¿Acaso ella es nueva en España para decir eso, jajaja? No tengo ni idea, boludo. Es que yo no entiendo lo que está pasando aquí, ¿sabes? Porque ya decir que España es para África lo que Estados Unidos es para Cuba es como, what the fuck, bro.
A Cuba le mandamos entre 4.000 y 7.000 millones en remesas, año tras año, mis hermanos. Año tras año. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Porque no lo entiendo, boludo. No, yo no lo entiendo. ¿Estados Unidos tiene conquistada a Cuba o algo así? Porque soy yo el primero que te digo, cool, quiero ser Puerto Rico, hermano. Quiero ser Puerto Rico. Tiene un PIB per cápita más grande que el de España, boludo. Quiero ser Puerto Rico, boludo. Dios mío. Para mí no es ningún camino de la libertad. Y digo, hay gente que lo puede entender diferente, pero es un camino perverso de la libertad. Es un camino lleno de sufrimiento y donde no se crea absolutamente ninguna condición para que estas personas lleguen vivas y bien. Claro, por eso tú vives en México y estás viviendo en España. Claro, por eso, y no viviendo en Cuba. Claro. Porque Cuba es libre. Al otro lugar. Claro, pero yo te lo quiero preguntar de cuando tú me dices los países son los que no propician que esos inmigrantes lleguen de forma óptima. ¿Es Cuba la que impide? ¿No es Cuba la que impide que los inmigrantes salgan afuera de Cuba, que salgan de Cuba? Y actualmente mucho menos. O sea, antiguamente... ¿Cómo que no? Yo tuve que pedir permiso en el MINIM. Tú tienes que pedir permiso para salir de Cuba. ¿Cómo que no? Tú le tienes que pedir permiso a la dictadura cubana para salir de Cuba. ¿Qué te pasa? Y para entrar a Cuba tú le tienes que pedir permiso a la dictadura cubana. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué me estás contando a mí? ¿O por qué no dejaron entrar a Celia Cruz? ¿Cómo que no? ¿Sabes por qué yo quemé mi pasaporte, cariño? Porque mi pasaporte yo tenía que pagar cada 2 años para mantener cualquier propiedad en Cuba. Yo perdí todo derecho a las propiedades que hay de mi familia en Cuba, porque la dictadura cubana así funciona. Yo no tengo nada en Cuba, a pesar de que en Cuba hay casas que son de mi familia. Yo no puedo heredar nada y no tengo derecho a absolutamente nada en Cuba, porque no pagué la cuota a la dictadura, la cuota que hay que pagar por ser ciudadano cubano. Entonces, ¿qué tú me estás contando a mí? ¿Pero por qué les mientes así a la gente? ¿Por qué eres tan mentirosa? Qué mentirosa, bro. Un permiso de salida en Cuba, que es una cosa que además ha existido en muchísimos países y que actualmente existe también en otros países. Y bueno, sí, eso era una restricción migratoria para salir de Cuba bastante compleja y que en dependencia de tu profesión la poder. Era así. De la política, era así. Hay que agradecerle y pedirle permiso. Pero para pregúntenle todo. a los médicos cubanos. 8 años para poder salir de Cuba. Coño, si yo conozco a Julio, el médico, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no? Julio tuvo que esperar 10 palos para salir de Cuba y reunirse con su familia. 10 palos porque la dictadura cubana no lo dejaba salir. Pero si yo lo conozco, si es amigo mío. ¿Pero qué tú me estás contando? ¿Qué tú me estás contando? Los médicos cubanos, tú sabes bien, no los médicos. La dictadura cubana, a placer, dice quién puede salir y quién no. ¿Pero qué tú estás contando aquí? El BI, por ejemplo. El BI, ¿ustedes saben por qué? El BI hizo La naranja se picó. En una parte de la canción donde él dice, ¿no te parece muy duro que un maricón sentado en un sillón juegue ping-pong con tu futuro? ¿A qué se estaba refiriendo? El BI ganó 2 veces la batalla de gallo en Cuba, en 2007 y 2008, y no lo dejaron ir. Era Venezuela y México y no lo dejaron ir. ¿Qué tú me estás contando, cariño? A mí no. Que yo llevo toda mi vida en esto. A mí no. No puedes hacer esto. Eres una mentira viviente. De tu vida o de tu oposición al régimen o lo que fuera, disidencia, se podía complicar mucho. Eso no existe desde 2013, si no me equivoco. Pero realmente... Bueno, aquí le voy a tomar la palabra porque yo salí en 2013 y yo tuve que pedir permiso. Dice ella que a partir de 2013, ok, aquí le voy a tomar la palabra y vamos a decir que está diciendo la verdad porque aquí yo no he mirado eso. Pero este cubano que está aquí salió en 2013, mayo, si mal no recuerdo, y yo tuve que pedirle permiso a la dictadura cubana para salir de Cuba. Yo tuve que pedir permiso. Y corriendo con los papeles para arriba y para abajo y haciendo todo. Pero por favor, mira, hacerte un pasaporte en Cuba te preguntaban, te pedían hasta fotocopia del culo. Mira. La dificultad mayor para los cubanos salir de Cuba, aparte del tema económico, por supuesto, son salarios muy bajos que no tienen nada que ver con los precios del mundo exterior, pero otra razón real para no poder viajar. Aparte que tú me estás contando, ahora, o sea, si tú lo piensas bien, la mayor cantidad de muertos que se dio en Cuba se dio en la década del 90, cuando el periodo especial, que todo el mundo se estaba tirando como pudiera. ¿Qué tú me estás contando? ¿Qué tú me quieres decir con que en 2000... le voy a tomar la palabra con que en 2013, que eso no lo doy por hecho. Todavía hay gente que, si la dictadura no les da permiso, no pueden salir de Cuba. Se los aseguro. Es así como funciona. Pero bueno, vamos a tomarle la palabra. ¿Sabe cuánta gente murió en todo ese tramo? ¿Sabe cuánta gente murió? Anda, es que es increíble, macho. Es la visa. Y la visa la ponen los otros países. No la pone Cuba. O sea, Estados Unidos pone una visa súper difícil a los cubanos y de hecho, con Trump cerraron la embajada de Estados Unidos en Cuba, que recientemente, después de como casi 60 años estuvo cerrada, la abrió... ¿Y por qué la cerraron? Porque hicieron atentados, mija. Pero hasta eso tengo que buscarte.
Mira, y para colmo, para que ustedes vean, lo primero que te sale es el supuesto atentado, que fue una botella lanzada, un cóctel Molotov que se lanzó en la embajada cubana en Washington. Y no te sale el atentado, que fue sónico. A ver si sale así. Me parece increíble que no salga. Ah, no, mira lo que te sale. Y te ponen ataque sónico, para que vean cómo funciona la prensa española. Te ponen ataque sónico, entre comillas, te lo ponen entrecomillado. La principal prueba del ataque sónico a la embajada de Estados Unidos en Cuba era el zumbido de unos grillos. Y te lo ponen como que no, cuando esa gente todavía tiene secuelas. Esa gente todavía tiene secuelas hoy. No, es que lo de la prensa es increíble, men. Lo de la prensa es increíble, mis hermanos. Increíble. Esto es una locura, men. Y por eso fue que hubo que cerrar la embajada. Y aquí dijeron, no, que lo normal, que el gobierno es inocente, que todo es mentira, y pipi. Ah, es que esto es increíble, men. Es increíble, men. Dios mío. ¿Y esto por qué? Espérate, ¿dónde estábamos? Espérate, ¿dónde estábamos? ¿Por qué se fue para atrás? ¿Qué pasó? Ah, ya, que lo tenía abierto 2 veces. Obama, y por una locura que llamó ataque supersónico, sacó a todo el personal diplomático de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Ataque supersónico, lo supersónico. Los dibujitos de lo supersónico, boludo. Y esto obligó a que las personas que estaban solicitando visas de reunificación familiar con sus familiares que ya vivían en Estados Unidos tuvieran que viajar a terceros países para poder solicitar la visa. Pero te digo más, la visa que le pide México a los cubanos es probablemente todavía más difícil, porque como es el tránsito... ¿Y cómo tú saliste entonces, cariño? Si yo me cansé de ir a embajada, viviendo yo en México, en Uruguay, perdón, a la embajada de México, me la conozco del pie al pato. O sea, ¿cuántas veces yo tuve que ir a la embajada de México, cariño? A pedir visa, siendo residente en Uruguay. Ya no te digo en Cuba es imposible. Entonces, ¿cómo que los Estados Unidos son malos porque chequean bien quién entra a su país o no? Pero, ¿qué tú me estás contando? Que a mí me deportaron de México. Es que está de loco, macho. El territorio de tránsito hacia los Estados Unidos es como, ya todo el mundo lo sabe, eso está más que estudiado, es la frontera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es difícil como polarizar. Sí, la gente, cuando yo llegué a México me hacía esa misma pregunta el carnicero. Me decía, ¿en Cuba son libres? Y yo le preguntaba, ¿qué quieres decir con libertad? Y me dice, ustedes no pueden salir de Cuba. Y yo le preguntaba, ¿en qué país yo estoy? En México. ¿Y usted ha salido de México? No. Entonces usted tiene supuestamente toda la libertad para... Claro, mami, porque tú tienes dinero para salir. ¿Cuántos cubanos tienen dinero para salir? Claro. Pero la libertad no está en que... No te enciendas tanto, que los que te seguimos desde España la tenemos clara con estas claras. No, pero sí me enciendo, boludo. Es cubana. Es una falta de respeto. Ella no se atreve a un debate. Te aseguro que ella no se atreve a dar la cara en un debate. No se atreve a decir estas cosas en un debate. No se atreve, no puede decirlo. Y por cierto, cariño, yo conozco estadounidenses que tampoco han salido de Estados Unidos. Pero una cosa es que tú no salgas porque no te da la gana. Y otra cosa es que tú no salgas porque tu país, la dictadura que hay en tu país, te impida salir, cariño. Son dos cosas completamente diferentes. Si el carnicero mexicano no ha salido de México, pues no le ha salido los huevos de salir. No quiere decir que México le impida salir. X50. O sea, no manipules. Lo construyó precisamente la Alemania Oriental comunista. Sin duda. En Corea del Norte te meten preso con tu familia si intentas irte del país. Alguno de los que lloran es que tienen que construir muros en todos lados. Porque los regímenes comunistas ponen las peores trabas para la gente. Lo que pasa que en Cuba el muro es de agua. El muro ya estaba construido. Y claro que este tipo de gente consiguen visa a México fácil. Claro, boludo. Claro. A mí no me daban visa a México ni en pedo, boludo. Y yo tuve cita buscando cita para la Embajada de México también. Nada más conseguir una cita en la Embajada de México cuesta un huevo. Solo conseguir una cita. Te está hablando alguien, bro, que hizo y deshizo por salir de Cuba, mi hermano. Hizo y deshizo por tratar de salir de Cuba. ¿Qué cuento es ese? A mí tú no me vas a hacer ningún cuento, olvídate de eso. Para salir, pero al final tampoco tiene dinero suficiente para hacerlo y solamente descansa un día a la semana, no tiene vacaciones. ¿Que tampoco tiene dinero quién? ¿Un mexicano? ¿Un mexicano que no tiene dinero? No, mami, tú has vivido en México, pero yo estaba en México también. Y hay un montón de mexicanos que salen. Y te digo más, la esposa de Noel, el pastor de una iglesia acá en Miami, que es muy amigo mío, que se queda a dormir en mi casa, y ella es mexicana, y su hija es mexicana, entran y salen de México, cariño. Que tú me estás hablando de dinero, que tú me estás hablando de qué. Pero te digo más, a mí me cruza la frontera un pastor mexicano con su mujer y sus 2 niñas. Él me lleva, me deja en un lado de la frontera, cruza y me espera del otro lado de la frontera. A mí no. Y yo he estado en la frontera y hay un camión de gente todos los días. Cualquiera que ha estado en la frontera entre México y Estados Unidos sabe que hay una cola de gente pasando hacia los Estados Unidos y una cola de gente que vienen hacia acá. Claro que te dejan salir y entrar. Y en Cuba, si tú eres oriental, si tú eres de Santiago de Cuba, si tú eres de Granma, si tú eres de Guantánamo, si tú eres de Camagüey, tú eres un ilegal en La Habana, cariño. No, eres una mentirosa. Eres una mentirosa. ¿Qué concepto de libertad es que tú manejas? Que esto es de loco, macho. Y por tanto tampoco se puede ir a ningún lugar. Pero en México
México pueden votar a distintos partidos políticos de distinta ideología. En México pueden crear una empresa y enriquecerse. Sí, ¿no? yo en ese sentido sí creo que, bueno, que finalmente pienso que en Cuba se pudieron hacer las cosas diferentes y sobre todo para garantizar en el futuro el compromiso de la juventud y el interés. El compromiso de la juventud. De la juventud con el proyecto. Y esto, ¿Con qué proyecto? ¿De qué tú estás hablando? Tú le dices proyecto a la dictadura cubana. La dictadura cubana es un proyecto. ¿Un proyecto de qué? Si la dictadura cubana fuera un proyecto, es el proyecto más fallido de la historia, cariño. 65 años de dictadura y a día de hoy no tienen nada. Hay un colapso energético a día de hoy. bueno, favor, yo creo que sí es un gracias por error la político suscripción. que han cometido grave y que les va a pasar factura en algún momento, si no es que ya la está pasando, porque cada vez las personas más y más jóvenes en Cuba no tienen ningún interés Que en Armando 2 cheers. que se mantenga X50. Soy de Road y este video me enoja. República O Dominicana. sea, es como algo de locos, bro, y me recuerda a cuando le dije a un familiar que si no me debe de importar la nueva reforma fiscal que están por aprobar, que haría que el pueblo de Road caiga en la miseria. Creo que te gustaría. Creo que te gustaría ver un video sobre la reforma fiscal del canal de YouTube Somos Pueblo. Tengo que echarle un ojo. el proyecto que sea que en algún momento se propuso. Tampoco se puede hablar del mismo proyecto en los años 60, 70, 80, 90, 2021. No, porque los proyectos de Cuba, cariño, en ese tiempo, eran proyectos de guerra. X50. 21 países En España invadió les Cuba en ese enseñan tiempo. que Cuba es una potencia y que por culpa de Estados Unidos están así. Sí, claro. Les adoctrinan que todos que estén en contra de esa premisa son fachas y deben ir presos. Tú, Oscar, estarías preso en España y te... Es que esto... Baldo Cervera Cheered, X50. Llevo Ver esto muchos es años increíble, siguiéndote a ti y a Esto es Carlitos increíble. Madrid como para que me cuenten cualquier historia de Ver Cuba. esto es increíble, man. Es increíble. Etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, no sé si podría decir lo de los partidos políticos sería la solución a la libertad, porque efectivamente en México hay varios partidos políticos, uno de los cuales estuvo 60 años en el poder y se habla de una dictadura por eso también, ¿no? Pero peor que eso es con toda la democracia representacional que quieran, hay Representativo. no sé, como 160.000 desaparecidos o más, que se remontan desde los años 60. Entonces, para mí no es una democracia, hay muchísima represión y muchísimos muertos en México. Ah, me hablas de México. México no es una democracia, boludo. Y Cuba sí, porque en México hay 160.000 desaparecidos. No, mi niña, los desaparecidos en Cuba, solo contados con nombre y apellido, 77.000. Archivo Cuba. Estoy hablando de los que han desaparecido en el mar. Archivo Cuba. Y con la dictadura, cuando llega Fidel Castro al poder, busca de nuevo Archivo Cuba, más de 7.000. Más de 7... No, esto es muy fuerte, boludo. Esto es muy fuerte cuando tú te piensas que estás diciendo, no, Cuba no es una democracia. Y dije, no, está bien, está diciendo que Cuba no es una democracia, no voy a decir nada. Y dice, México no es una democracia, boludo. México no es una democracia, boludo. No, esta gente es súper fuerte, ven, lo de esta gente es... Sí, claro. Te hablo ¿Y de las dos cosas. entonces Cuba? Porque tú me pones el ejemplo. No, porque yo te decía, sí creo que en Cuba se han cometido errores políticos, sobre todo al momento de involucrar a las generaciones futuras. Niña, acepta un debate. Por favor, acepta un debate. Acepta un debate. De verdad, es que lo ridículo. Imagínate tú que Rescue, que no tiene ni idea de política cubana, te está haciendo quedar en ridículo, o tú sola te estás haciendo quedar en ridículo. E imagínate si tú haces un debate con un cubano que sepa un poquitito. De loco, macho. Y por otra parte, tú me estabas poniendo el ejemplo de diferentes partidos para decir que, bueno, que había más libertad, a lo mejor, o que la gente sentía sensación de libertad cuando habían diferentes partidos por los cuales votar. Y yo Claro. te ponía el ejemplo de México. Y para mí ahí no hay ninguna libertad. Hay una represión sangrienta contra la juventud desde los años 60. Y La loca que vive en México. No, esto es de loco, güey. No, esto es de loco, brother. Esto es de loco, güey. ha habido un partido en el poder hasta hace poco que estuvo 60 años en el poder. Pero te digo más, ahora mismo que vienen las elecciones en Estados Unidos y que los palestinos que viven en Estados Unidos se han pronunciado por esto. ¿Cuál es la diferencia entre votar para ellos? ¿Cuál es la diferencia en que en Israel y en Estados Unidos puedan vivir palestinos y en Palestina no puede vivir ningún estadounidense ni ningún israelita? ¿Cuál es la diferencia? Dios y Kamala mío, Harris? boludo. Prácticamente ninguno, porque los dos apoyan el genocidio. Entonces, esa democracia, para mí lo siento, o sea, mientras hay millones de muertos, no hay democracia. Mamita, pero espérate, tengo que ir a mi Twitter. Dame un segundito, espérate, esto es rápido, mami, esto es rapidísimo, coño. Si yo te lo saco aquí todos los días. Mira, Moscú prestó al régimen cubano más de 2.000 millones de dólares para inversiones energéticas. Los préstamos se hicieron entre 2006 y 2019. En 2020 el gobierno cubano solicitó un aplazamiento porque no puede pagar, no paga. Pero esto no es lo importante, esto es la muestra del colapso económico que hay en Cuba ahora mismo, porque quiero que quede en este video. Mami, bueno, ahora les pongo, es que esto es para después. Aquí. ¿Sabes cuántos presos políticos han muerto? Muere Gerardo Díaz, preso político cubano del 11J. Este chico, Gerardo Díaz, que falleció en prisión hace nada,
por simplemente protestar el 11 de julio, tú no lo cuentas. ¿No se te ocurre decir que Cuba no es una dictadura por eso? Dios, no es una democracia, perdón. No, nene, espérate un momentito, papi está trabajando. Falta un poquito, nene. Es que esto es increíble, macho. Esto es impresentable. ¿Sabes cuántos presos políticos han muerto en Cuba? Para que tú estés diciendo lo que estás diciendo. Es que... Mamita, la verdad... Lo rico hubiese sido poder estar ahí. Aunque se hubiese ido, Se hubiese ido. Ya, pero entiende, y ya acabamos, perdóname, entiende que hay muchos cubanos que me dicen, bueno, no hay libertad en el momento en el que llevamos desde el 59 con Fidel Castro, luego heredó su hermano y luego un amigo. O sea, llevan medio siglo con el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo puedo casar el hecho de que tú, como cubana, me digas que hay libertad con el mismo hecho de que lleven medio siglo con el mismo gobierno? Mira, yo ahí pienso, y otra vez, bueno, y la entrevista ha estado todo el tiempo enfocada a estas polarizaciones que ya existen en el país y en el exilio cubano, ¿no? Entonces... porque no podemos hablar de eso, ¿no? No se puede hablar de eso. Cuba era de Fidel Castro, después de Raúl Castro y sigue siendo de Raúl Castro. Porque Díaz-Canel es un puesto a dedo y todos lo sabemos. Y eso es polarización. Es que el problema es que ustedes le llaman a la verdad polarización y ya nadie les cree. Ya nadie les cree. Solo algún monguito en las universidades españolas te creerá todas las mentiras que tú metes. Pero ya nadie les cree, cariño. Ya nadie les cree. Yo simplemente lo que quiero es cuestionar la idea común de democracia y de libertad. Ahora, que desde dentro de Cuba que queramos criticar la manera en que se ha hecho o que las personas asociemos determinadas cosas a la libertad es asunto de cada quien, y por eso pienso... La libertad es asunto de cada quien. O sea, tú piensa lo que tú quieras mientras Fidel Castro sea el dictador. Piensa lo que quieras mientras Raúl Castro sea el dictador. Oye, qué linda la libertad de la izquierda, ¿eh? La libertad es la esclavitud. La libertad es la esclavitud. Esto es 1984 clavado, mi hermano. 1984 clavado. La libertad es la esclavitud. Dios que mío. Lamentablemente la disidencia cubana rápido toma un rumbo que tampoco sé si es el que queremos todos, ¿no? Porque... Tú claramente no. Tú claramente no, coño. Si saliendo de esa dictadura puedes ir a México, tienes 20 y pico años, casi 30, y todavía estás estudiando, está riquísimo. Está riquísimo llevarla así, ¿eh? Obviamente se polariza hacia extremos que a mí realmente me parecen antidemocráticos también. No, pero o sea, tú me dices que depende del punto de vista de cada cual. Habría que ver hasta qué punto hay democracia en Mex, porque el que tiene ideas diferentes lo bajan a plomo. Entonces, hasta donde hay elección real, todos suben pactando con los carteles subir. Si yo no te estoy discutiendo eso. Yo te estoy discutiendo que por qué vivo en México entonces. Y por otro lado, te estoy discutiendo el por qué siguen votando entonces en México por lo mismo. Porque lo que acaba de votar en México a día de hoy es lo mismo. Lo que acaba de votar México hoy es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y porque México está infestado también de gente como esta, ojo. México está infestado de cubanos como este. Que, por cierto, ha infestado Latinoamérica entera. Dicho sea de paso. Baldo Cervera cheered. Entonces, X100. Oscar, te necesitamos aquí en España y aquí no hay esos temporales que hay por allá. Solo hay que bajar a Sánchez. Sí, me bajan los impuestos y me voy, boludo. De una manera u otra. Pero lo que es inapelable es que Fidel Castro se tiró décadas en el gobierno, luego lo heredó Raúl Castro y luego un amigo suyo. No ha habido cambio de gobierno, no hay cambios políticos, no hay opciones políticas. Tú puedes votar, crear un partido, ya no votar, crear un partido político en Cuba de derechas. Es inconstitucional, no se puede hacer. En Cuba. No, pero bueno, si a la gente le encanta la libertad de la derecha y le pone partidos de derecha, es su problema. Yo no estoy de acuerdo con eso. Oscar, ahí te equivocas. Casi el 50% de la población de España que votó por el PSOE, más los que votaron por Podemos y Sumar. Todos ellos piensan que Cuba es rica, próspera y libre, y que Estados Unidos... Bueno, en parte tienes razón ahí en lo que me estás diciendo, hermano. En parte tienes razón. O sea, si la opción es poner partidos de derecha, mira, no me interesa la libertad de la derecha. No, partidos de derecha no. Partidos, el que sea. En Cuba hay una dictadura de partido único. No te voy a decir un partido de derecha, un partido socialista. En Cuba no puede existir ningún partido que no sea el Partido Comunista de Cuba. Cuba es una dictadura de partido único, cariño. Constitucionalmente es así. Y claro, como tú perteneces a la cúpula o tu familia, alguien de tu familia pertenece a la cúpula, por eso piensas así. No me interesa la libertad de la derecha. Claro, porque para ti libertad es que el pueblo de Cuba esté pasando el hambre, la miseria, la necesidad y la falta de libertades que tiene a día de hoy. Tu libertad depende de eso. La libertad de la derecha cuesta millones de vidas. No, lo siento, o sea, si... Millones de vidas la libertad de la derecha. Mao, Lenin, Pol Pot, Fidel Castro. Esto es increíble. O sea, tu libertad, quiero entenderte, tu libertad es que solo haya partidos de izquierdas. No, probablemente, porque la libertad... Sí. No, dice, sí, probablemente. Sí. De la derecha significa la opresión de millones de personas. Y me queda claro eso. Es falsa, es una idea falsa. En Cuba no estamos oprimidos. En Cuba no estás oprimida tú, que te dan visa a México, que puedes salir, puedes entrar, vas a estudiar a España. Pero yo no puedo entrar a Cuba, cariño. Libertad para mí. Pero hay países de izquierdas donde ha habido millones de muertos. En la Rusia comunista, en la Alemania comunista, los que se saltaban la valla al lado capitalista occidental no eran al revés, era de izquierdas al mundo del libre mercado.
En Cuba quieren huir también, están huyendo, han perdido muchas vidas humanas y demás. Quiero entenderte, o sea, por un lado me dices, no, es que no entiendo, o sea, solo entiendo un país donde haya partidos políticos de izquierdas y los de derechas. La Rescue la destruyó, pobrecita. No estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que si para algunas personas la libertad significa que haya partidos de derecha, yo cuestionaría esa noción de libertad. Porque significa la opresión de mucha gente. Claro, por ejemplo, porque la izquierda no oprime, la izquierda es incapaz de oprimir. ¿Cuándo Lenin ha oprimido a su pueblo? ¿Cuándo Mao, Pol Pot? ¿Cuándo esa gente han oprimido? ¿No ha habido ideologías de izquierdas que han oprimido a gente? Sí, claro, seres humanos equivocados existen en todas partes, pero la razón de ser de los partidos de derecha de antemano ya da por sentado que se quiere pues linchar a un montón de gente. No sé, y como migrante yo no puedo estar, lo siento, a favor de la derecha, no puedo. Pero sí de la izquierda. Bueno, es que es complicado porque, o sea, tampoco la izquierda es la izquierda que soñamos. Incluso gobiernos que se dicen izquierda no necesariamente... Claro, la izquierda no es la izquierda que soñamos una izquierda comunista. Son una izquierda. Claro. O no necesariamente son... Soñamos una izquierda como la de Fidel. No es real comunismo, ¿no? No es... ¿Qué ideología tiene esos representantes? Claro, el hecho de decir, no, solo... Bueno, tú te has sentido súper libre de votar. ¿Por quién? ¿Por Raúl Castro? ¿Por quién? Los 26 años que viviste en Cuba, ¿por quién votaste? Pues tú sabes que en Cuba tú no puedes votar por el presidente. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que en Cuba tú no votas por el presidente?